Bueno, hola a todas. Como os he prometido, os voy a presentar hoy a la botica femenina. Aparte de explicaros un poquito más en detalle el contenido, os voy a dar un par de truquillos que quizás os pueda venir bien, vayáis a participar o no en la botica femenina. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. He preparado una pequeña presentación, más que nada para no liarme, porque si no me pongo a hablar sin fin. Y nada, si alguna tiene interés, la botica femenina tendrá lugar el 23 y el 24 de octubre en Alburquerque, aquí en mi espacio privado, en mi jardín y bueno, en mi cocina de Potingues y en una sala que estoy habilitando. Os recuerdo que va a ser un grupo reducido de personas, entre 5 y máximo 7. Así que aunque no va a haber lugar a consulta individual para cada persona, sí que vamos a tener bastantes posibilidades, ¿no? de que quede todo claro entre las participantes y desde luego para preguntar dudas y profundizar en detalle en ese fin de semana. La botica femenina es un curso que trata del uso de plantas medicinales y remedios naturales para afecciones femeninas, pero va un poquito más allá. Vamos a empezar y bueno, os informo un poco del contenido de este curso. La mayoría seguramente de las que estéis viendo este vídeo ya me conocéis, pero de todas formas tengo que hablar un poco sobre mí por si hay alguna persona que esté interesada en hacer el curso y no ha oído hablar antes de Herbanostra, o sea, del proyecto de Herbanostra, del que estoy detrás. Y odio esta parte. Pero bueno, siempre hay que presentarse, ¿no? Luego os hablaré cómo ha surgido la botica femenina y un poco del espacio donde se va a realizar. Para pasar a la parte más jugosa, que es la parte del contenido y de los horarios del curso, donde hablaremos también de algunas pautas que os recomiendo seguir. Estas pautas, pues eso, vayáis a asistir o no al curso, creo que pueden venir bien. Y luego pues hablaremos de cómo realizar la reserva, que ya me habéis preguntado algunas por email, así que ya aquí os explico todo. Y bueno, pues eso, dudas y contactos es un pantallazo que os pongo de las direcciones de email para que podáis directamente contactar conmigo por si tenéis alguna duda que no ha sido resuelta en este vídeo. Bueno, vamos a empezar con la parte más difícil. Bueno, básicamente este ha sido un poco el cambio en mi vida. Creo que con estas dos fotos se representa bastante bien. Yo estudié arquitectura y bueno, después de muchos años de carrera, acabé viviendo en Alemania, donde estuve haciendo un máster en energías renovables y como veis en la foto era toda una businesswoman. Y bueno, tenía una vida bastante segura, un puesto de trabajo indefinido, un sueldo que estaba bastante bien, como manager de desarrollo de productos en energías renovables aplicados a la edificación, todo estupendo. Y bueno, había algo dentro de mí que sabía que se estaba disfrazando, que le faltaba algo, ¿no? Que no me sentía como que pudiera estar detrás de lo que estaba vendiendo. Y como a veces pasa, o cuando la cabeza siempre se va dando como pausas, ¿no? De bueno, ya decidiré si quiero cambiar o lo que sea, pues el cuerpo te hace cambiar, ¿no? Y fue a principios del 2013, ¿no? Una crisis un poco también física y me llevó a pensar que realmente el trabajo me estaba haciendo bastante daño psicológico, ¿no? Porque no era donde quería estar. Y bueno, no puedo decir que dejé todo aquello por las plantas, porque fue todo un proceso de buscar algo que realmente me llenase y en ese camino pues estuve visitando pues muchas otras disciplinas, ¿no? Como la permacultura y también estuve trabajando con la construcción en barro y otras cositas. Pero cuando encontré las plantas ya
no las pude soltar, ¿no? Y comencé mi formación en fitoterapia en Berlín, donde residía en aquel momento, en la escuela de alquimia. Y digo comencé porque esto no tiene fin. O sea, yo creo que lo mío es en parte obsesión. Quiero pensar que es una obsesión beneficiosa. Y bueno, cada día sigo estudiando, cada año, bueno, visitas nuevas formaciones. Y volví a Alburquerque, bueno, mi familia es de Extremadura, volví a Alburquerque hace ya 3 años, os estoy resumiendo. Y no, perdón, 5 años que tiene ya mi niño el pequeño, que el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, un año, año y medio después de que naciera, aquí en Alburquerque, pues empecé a dar talleres. O sea, llegaba un momento en que uno no podía estar solamente recopilando información para adentro, y aparte también descubrí que me gusta bastante la enseñanza. Entonces empecé a impartir talleres, empecé a impartir paseos de reconocimiento, a trabajar con la Universidad Popular de Badajoz. Y bueno, ha habido muchos cursos desde entonces: la botica catarral, la botica femenina, la botica del obsequio. El tema siempre es un poco la botica. Ahora estoy preparando un curso de conservas. Y la botica femenina era o es un curso que lo he estado gestando durante muchos años, ¿no? Siempre pues comprando literatura, informando a amigas y a gente que me consultaba, y aplicándolo sobre todo en mí misma, ¿no? Porque he tenido, ¿quién hoy en día no tiene problemas premenstruales, ¿no? O el síndrome premenstrual, que realmente eh, es un efecto del tipo de vida que llevamos hoy en día. Y bueno, este es el resumen. Seguramente que luego lo veré y diré: madre mía, lo que he dicho, lo que no he dicho. Y bueno, a veces es verdad que durante muchos años he pensado: "Oh, tantos años que estuve estudiando esta otra carrera", ¿no? Porque ves siempre perfiles de gente que va todo lineal, ¿no? Desde que eran pequeños sabían que querían acabar haciendo tal cosa y han seguido un camino, y en mi caso ha sido un camino con curvas, ¿no? Bueno, y en el de otra mucha gente que también conozco, ¿no? Pero parece como que uno se fustiga a sí mismo diciendo: ¿por qué no desde el principio habría elegido? ¿O por qué no sigo con mi carrera original, ¿no? Y hace relativamente poco tiempo, hace un año y pico, tuve una epifanía y dije: claro, si es que yo de arquitectura realmente nunca hubiera podido hablar con la pasión que hablo de las plantas, ¿no? Entonces, el camino es el correcto, no sé dónde acabaremos, pero el camino es este, ¿no? Y básicamente lo que he aprendido, aparte de las formaciones, si tenéis interés en conocer el currículum exacto con los cursos y todas esas cosas, me mandáis un email y os lo envío sin problema. Pero básicamente donde más he aprendido ha sido a través de estas experiencias de formación, conociendo a gente que te iba transmitiendo esos saberes populares que todavía, gracias a Dios, no se han perdido, saliendo al campo, experimentando mucho y sobre todo pues en las propias carnes de uno mismo, ¿no? Y teniendo 2 niños como tengo ahora, pues eso te da una experiencia que no te la puede dar ningún curso, ningún libro, ¿no? Y bueno, en la segunda foto ya me veis, mi pobre hija y en general mi familia con mucha paciencia, porque cada vez que salimos al campo no nos movemos más de 5 metros porque estoy entreteniéndome casi con cada flor. Bueno, pues no ha sido tan malo, ¿no? La introducción. Vamos a pasar a presentaros a la botica femenina, ¿vale? Este curso que tendrá lugar aquí en Alburquerque. Y me gusta mucho el marco que he elegido, bueno, no solamente porque aquí en mi casa, en mi espacio, pues tengo todo mucho más a mano, y os puedo enseñar muchas más cosas, sino porque también en Alburquerque, en general, en sitios donde todavía se conserva pues un castillo o una parte antigua, podemos encontrar muchos vestigios botánicos, ¿no? Concretamente aquí al lado del castillo crece mucho beleño, crece apio caballar. No me quiero enrollar, ¿no? Pero forma parte de una herencia de huertos y de usos
medicinales y mágicos que siempre se sembraban o se cultivaban o se cuidaban cerca de castillos, ¿no? Entonces, bueno, pues este marco me va a servir. De hecho, mi intención es que dentro de ese curso, que dura 2 días, salgamos a los alrededores, vivo cerca del castillo, y que podamos ver directamente alguna de las plantas, bien aquí en la muralla, bien en mi jardín, que ahora os enseñaré una foto, ¿vale? Como veis aquí, no sé si tengo un puntero, bueno, con el ratón. Esto es parte de mi corral, aquí con este círculo de piedras tan bonito que hemos hecho. Y bueno, vamos a ver en octubre qué tal está, porque todo depende del tiempo, ¿no? De las plantas que crezcan. Y aquí veis parte de mi cocina, que esto es una foto también antigua, ahora la tengo un poquito más ordenada, pero esto también es temporal, porque enseguida, como uno tiene que hacer tantos experimentos, pues cambia, ¿no? Pero bueno, estas son algunas fotos del espacio. Si tenéis interés para ver dónde nos vamos a reunir y eso, me lo decís y os mando alguna foto más, pero quería terminar ya esta presentación para que tuvierais tiempo de pensar en la inscripción, ¿no? Vamos al contenido, que es lo más interesante. Me habéis preguntado también por los horarios. El sábado empezaremos por la mañana a las 10. Bueno, de 10 a 10 y media haremos un recibimiento y una pequeña presentación del grupo con alguna infusión femenina, que siempre me gusta empezar los cursos así. No lo he comentado, pero este curso o este nuevo formato surge también de vuestras peticiones, porque desde hace ya casi 2 años me vais escribiendo periódicamente gente de otras provincias, de otros sitios, que decía, me encantaría asistir a alguno de tus talleres, pero vivo un poco lejos. Entonces he supuesto que al bueno, agrupar 2 días de talleres quizás sería más fácil para la gente que viene de fuera. De hecho, ya os habéis apuntado algunas de fuera y bueno, es esa un poco la intención, ¿no? El que gente que normalmente, bueno, pues le cuesta más el traslado, por eso también el curso empieza un poquito, o sea, no tan pronto. Por si alguien quiere viajar un poco más de lejos, claro que sí, ya desde Barcelona, no sé si os animaréis a alguna, pues tendría que ser un día antes. Pero bueno, esa es la intención de ese recibimiento. Y luego de 10 y media a 12 y media haremos un acercamiento a las plantas femeninas y aquí es lo que os comentaba, de que daremos un paseo o complementaremos con las plantas que tengo sembradas en el jardín y hablaremos de estas plantas. Ahora os lo explico un poquito más en detalle. Después haremos una pequeña pausa de un cuarto de hora para empezar con los temperamentos y la energética de las plantas, ¿vale? Se trata de definir el temperamento hipocrático de cada una de las participantes para que sepáis un poco con más exactitud qué tipo de plantas son afines a vosotros y cuáles, si las tomáis durante un largo periodo de tiempo, tenéis que mitigarlas con otras plantas. Ahora os lo explico, que esto creo que es muy interesante y nos puede venir bien a todas. De 2 a 4 haremos una pausa para comer y este será el plan que tendremos por la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, ha venido una visitante, espero que cierre la puerta. Sí, se ha portado bien. Os explico un poco el contenido ahora de por la mañana antes de seguir explicando lo que haremos por la tarde, ¿vale? Vamos a hablar sobre plantas empleadas para afecciones femeninas. Bueno, el sajocatillo, el Vitehanus castus, que es una de las plantas típicas, ¿no?, para regular hormonalmente, la bola de nieve, que es el Viburnum opulus para dolores menstruales, es una maravilla. Esta es una planta que aquí se planta de forma ornamental, pero que, por ejemplo, en Norteamérica crece de forma silvestre. La borraja, os he puesto aquí unas cuantas, ¿no? Pero mi intención es, bien en el paseo, bien luego cuando vaya explicando las afecciones femeninas,
el poder y, o sea, creo que es absurdo hacer una lista de monografías porque así no podemos integrarlas en nuestra vida cotidiana y por eso, bueno, pues el hecho de que las podáis identificar siempre hace que uno memorice o dice, ah, pues mira, esta planta me puede venir bien. Y luego el que veamos las plantas en su contexto, ¿no? Aquí tenéis otras imágenes más, la salvia, por supuesto, la verbena, la ashwagandha, que este año no ha querido salir. Veis aquí las semillitas, pero hablaremos de ella o las probaremos, ¿no? En infusión. Pero más allá de hacer un reconocimiento de plantas, y os daré también algunas pautas de cómo recoger las plantas, en qué época, con qué ciclo lunar, etcétera, cómo conservarlas. Me gustaría hablaros también del carácter femenino de las plantas, ¿vale? Esto en otras disciplinas, por ejemplo, en la medicina tradicional china, está muy claro, ¿no? Ellos lo definen como yin y el yang. Esto va mucho más allá del género, no se refiere a género femenino, o sea, que las plantas de carácter yin sean para la mujer y las plantas de carácter yang para el hombre, ¿no? El carácter femenino es un carácter más receptivo y el carácter masculino un carácter más asertivo. Y quizás si tuviésemos que buscar una relación con la medicina tradicional occidental, es decir, la nuestra, que viene desde Hipócrates, ¿no? Serían los temperamentos caliente y frío, ¿no? Un temperamento caliente corresponde con yang, un temperamento caliente no tiene que ver solamente, también se refleja, pero no tiene que ver solamente con la temperatura, sino refleja un metabolismo acelerado, y un yin que sería un temperamento frío, que tampoco tiene que ver solo directamente con la temperatura, sería un metabolismo deprimido, ¿no? Que le hace falta pues un hervor. Y hay muchísimas afecciones de yin o de yang, muchísimas afecciones de temperamento frío o caliente. Por ejemplo, una infección con una fiebre es una infección de un temperamento caliente, ¿no? Eso está claro. Y una infección de carácter deprimido también puede ser un catarro en el que tenemos una mucosidad blanca, no hay fiebre, ¿vale? Y tiene un carácter frío, ¿vale? Ahí, a ver si encuentro un ejemplo mejor para definiros un temperamento frío, de carácter frío. Ahora mismo no se me ocurre en la grabación. Pero bueno, espero, si no lo habéis entendido, me lo comentáis y intento buscaros, ¿no? Entonces, Hipócrates, haciendo una combinación entre el temperamento frío y caliente y un tejido seco o húmedo, definió 4 humores que seguramente os suenan, ¿no? El humor sanguíneo, el humor colérico, el flemático y el melancólico. Más allá de los nombres, que tampoco al final nos dicen nada porque de esta diferenciación se ha perdido, y a mí me gusta porque es muy importante, ¿vale? Da igual que vosotros uséis la medicina tradicional china, da igual que uséis la medicina tradicional ayurveda, que también tiene sus 3 dosas, que es prácticamente lo mismo, o da igual que utilicéis los 4 humores, ¿vale? Lo importante es que adaptemos cualquier planta medicinal, cualquier remedio a nuestra constitución. Y esto lo han hecho antiguamente los médicos, la medicina actual no lo hace únicamente por motivos económicos, ¿vale? La dosificación de los medicamentos está adaptada a individuos masculinos y además de una determinada edad. No se hace ningún tipo de adaptación por el peso a los niños todavía, ¿vale? Pero a los adultos ni por el peso, ni por el hecho de ser mujer, hombre, por el hecho de tener un hígado congestionado o no, que se metabolizan los medicamentos de una forma completamente diferente, y mucho menos por el tipo de constitución que tiene la persona, ¿no? Y para mí esto es importante y por eso lo integro también en este curso,
y de hecho lo quiero integrar a partir de ahora en todos los cursos porque me parece una base, ¿no? Primero tenemos que conocer las plantas, por ejemplo, si tenemos una planta fría, como puede ser un amargo, y nuestra constitución es fría, pues a la larga va a ser bastante contraproductivo. Tenemos que ir equiparando, ¿no? Si tomamos una planta fría y nosotros tenemos temperamento frío, pues a lo mejor le podemos añadir jengibre, que es una planta de carácter caliente, y mitigamos ese efecto, ¿vale? No sé si me estoy enrollando demasiado, esto de hablar solo delante de la cámara tiene ese problema. Aquí veis otra vez los 4 humores y veis un poco, por ejemplo, el sanguíneo es una mezcla de caliente y un tejido húmedo, un exceso de humedad en el tejido. Esto lo explicaré un poquito más en detalle en el curso. Aquí la verdad es que podríamos estar hablando 2 horas de esta clasificación y hacer cuestionarios. Si os interesa, decírmelo y a ver si encontramos algún medio de profundizar en este tema. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar también de muchas otras plantas. Aquí tengo mi chuletilla, en principio todavía estoy preparando. Vamos a hablar del marrubio, que es estupendo también para los dolores menstruales. Las semillas de cardo mariano, que vienen bien para desintoxicar el hígado, que muchas veces está relacionado con un desequilibrio hormonal. Vamos a hablar de la ruda, de la maca, del castaño de Indias, de la caléndula, bueno, de la frambuesa, por supuesto, que es un estupendo tónico uterino, la cimifuga. En fin, tengo, como veis aquí, todavía una lista trabajando en ello y tengo que adaptarlo también al tiempo que tenemos en el curso y por eso he decidido un poco integrarlos, ¿no? La segunda parte de este curso empezará a las 4 y de 4 a 5 vamos a hablar del ciclo menstrual y de cómo conocernos. Ahora explico esto un poquito mejor, porque si somos capaces de conocer nuestro ciclo menstrual, vamos a ser capaces también de identificar desequilibrios hormonales con una precisión mucho mejor que un análisis de sangre, ya que, bueno, un análisis de sangre a fin de cuentas es una toma instantánea de tu situación hormonal en ese momento, pero no te dice nada sobre el desarrollo cíclico de esas hormonas, ¿no? Entonces, vamos a aprender cómo analizar ciertos valores para conocernos mejor, ¿vale? De 5 a 6 hablaremos de remedios naturales y plantas medicinales para tratar afecciones femeninas. Vamos a hablar del clásico trío que a veces cuando vas a urgencias se confunde, las infecciones de orina, infecciones vaginales y candidiasis. Vamos a hablar también de la pérdida de cabello que a veces ocurre, de los desequilibrios hormonales, también de regular el pH, el aumento de líquido en las piernas, varices y ese tipo de problemas. Bueno, varices también pueden ser afecciones masculinas, pero padecemos bastante a menudo nosotras, ¿no? Y vamos a hablar de esas afecciones y qué remedios naturales y qué plantas. Os doy siempre varias opciones, también por ver cuál es la más afín y también porque a veces, bueno, pues uno puede acceder a ciertas plantas y a otras no las tiene tan cerca, ¿no? Después vamos a hacer una práctica que siempre me gusta integrar en todos los talleres una parte práctica. Vamos a hacer unos óvulos vaginales o unos supositorios vaginales, como queráis. Tengo estos recipientes, unos cuantos, para que podamos tener, para que os podáis llevar para casa todas, pues unos cuantos y poder probarlo. Pero a mí siempre me gusta también ofreceros la versión fácil, ¿no? Yo, como me dedico a esto, pues tengo estos enreos que me encantan, pero también está bien saber cómo podemos hacerlo sin tener que invertir, sino reutilizando cosas que tenemos en la cocina o cosas que podemos adquirir fácilmente, ¿no? Y eso vamos a hacer, vamos a ver, no únicamente nos voy a dar la receta, sino que la vamos a hacer y vamos a ver cuáles son los ingredientes básicos y qué pasa si vamos cambiando el porcentaje de alguno de los ingredientes de la receta, ¿vale? Esto es muy interesante. ¿Y para qué sirven estos óvulos vaginales? Bueno, para un sinfín de cosas.
desde tratar afecciones femeninas, como hemos hablado antes, de candidiasis y problemas de microbiota en la flora vaginal, hasta también nos puede servir como una especie de puesta a punto, por ejemplo, después del ciclo menstrual, que el pH queda un poco desequilibrado, pues de esta forma estamos directamente introduciendo en la vagina compuestos activos que nos pueden venir de perlas, ¿no? Y bueno, muchas otras aplicaciones que veremos. Ese día terminaremos a las 7 y de 7 a 7 y media tendremos una ronda de preguntas y bueno, despediremos el día, que siempre quedan muchas preguntas pendientes, entonces a mí me gusta, hombre, si siempre viene a colación, pues hablamos durante el curso, pero si ya son cosas más específicas, pues la dejamos al final de la charla. Y aquí os quería hablar, cuando os hablo de conocernos a nosotras mismas, imagino que os habéis ya hecho una idea de lo que se trata, ¿no? Aquí, bueno, veis un gráfico en esta fila de aquí, está en alemán, pero bueno, os lo traduzco. Esto es un ciclo normal, sin desequilibrios hormonales, en la que se ve que el estrógeno, los niveles de estrógeno van aumentando. En el momento que ocurre la ovulación, los estrógenos empiezan a disminuir y lo que aumenta es los niveles de progesterona. Si esto ocurre de manera equilibrada, la temperatura basal, como veis aquí, puede moverse, ¿no? Porque siempre también cuando medimos la temperatura basal puede haber ciertas oscilaciones, pero en el momento de la ovulación hay un aumento de la temperatura de aproximadamente un salto de medio grado y después se queda en este nivel. Vamos a ver durante el curso diferentes gráficas para ver qué nos indican esas gráficas, ¿no? O sea, las participantes, por eso también os doy la oportunidad de apuntaros con tiempo, porque si podéis ir midiendo la temperatura basal y traéis ya vuestra propia gráfica, puede ser estupendo, porque la interpretamos en el momento, ¿no? Entonces, además de la temperatura basal, es un dato muy importante el ver si hay cierta mucosidad vaginal o notar cómo es la posición del cuello del útero y la dureza del cuello del útero, la apertura, estas cosas que, bueno, no nos enseñan en ningún lado, no sabemos ni siquiera cómo es nuestro cuello del útero, no lo vamos a ver en el curso, ¿no? Pero os voy a dar las pautas para que luego en casa os podáis analizar y ver y conoceros y ver qué relación tiene, bueno, pues con el momento de la ovulación, ¿vale? Y para esto yo recomiendo, esto es un truquillo, o bueno, como dicen nuestros amigos portugueses, una dica. He estado revisando en este último año varias aplicaciones para ir apuntando la temperatura, porque al principio lo hacía ahí con una tabla de Excel, lo imprimía, era horrible, encima por las mañanas que estás súper dormida, tener que estar apuntando ahí en las gráficas. Y bueno, hay todo tipo de aplicaciones en el móvil y la que más me ha convencido, no me llevo comisión, es esta que se llama OvuView y está súper bien, sobre todo porque la versión gratuita, el único problema que tiene es que de vez en cuando pone un anuncio, pero te da acceso a todo lo que ofrece en sí la versión de pago, que también es bastante económica comparado con otras, creo que cuesta 1,40 € al mes. Yo tengo todavía la gratuita porque me da todo lo que necesito, pero casi que piensas, como está tan bien hecho, decir, bueno, pues voy a contribuir, ¿no?, al gasto que supone bueno, la programación de estas webs, ¿no? Y como veis aquí es muy completa, aquí vas apuntando la temperatura basal, aquí se ve, bueno, pues te da un poco de información sobre la altura del cuello del útero y la apertura, aquí de la mucosidad cervical o vaginal. Esto es el periodo y lo que me encanta también es que puedes integrar la luna, ¿no? Si hay luna llena,
o luna nueva, y eso te va dando también un poco de información, y lo puedes también personalizar como quieras, ¿no? Para conocerte más. O sea, si tienes dolores de cabeza, si notas que hay un pinchazo en el lado derecho porque estás... O sea, puedes personalizarlo en todos los aspectos. Y esto te da una información sobre ti misma increíble, ¿no? Porque ya no... O sea, y además que, como os comentaba, puedes llegar a ver por ti misma si hay algún tipo de desequilibrio hormonal. No sé si tengo aquí... Os puedo enseñar rápidamente, lo que pasa es que se va a ver ahí en el eso pequeñito, este libro de Heide Fischer, buenísimo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se ven diferentes gráficas, ¿vale? Es que no se ve muy bien, porque empieza ahí a temblar las líneas, pero te habla, bueno, pues según la gráfica, cómo es, si hay un problema de progesterona o hay un problema de estrógeno. Ahora vamos a ver por qué es tan importante, porque tenemos plantas que nos ayudan a equilibrar los estrógenos y hay otras plantas que nos ayudan a regular el nivel de progesterona. Entonces, por eso es importante, pero me estoy adelantando un poco. Vale, en esta parte del ciclo menstrual también vamos a hablar de los fitoestrógenos. No sé si habéis oído hablar de ellos, de las fitohormonas. Y bueno, la palabra fitoestrógeno, fito significa, es una palabra compuesta, la parte fito corresponde, o el prefijo corresponde a planta, y la parte estrógeno corresponde a estrógeno, o mejor dicho, la raíz de los estrógenos es realmente el origen, viene de la diosa Éster, que es una diosa, bueno, de origen celta, anglosajón, por eso en inglés a la primavera se la conoce como Easter, ¿no? Y habla de la fertilidad en general en los mamíferos. Esa festividad normalmente se festejaba la fertilidad, o sea, los estrógenos están muy relacionados con la fertilidad. Pero los fitoestrógenos no son realmente estrógenos, por eso tienen una gran ventaja en comparación con los estrógenos que se toman de manera artificial, que no son muy saludables. Bueno, esto lo hablaremos en detalle en el curso, pero estos fitoestrógenos lo que hacen realmente es que se acoplan a los receptores estrogénicos celulares. Entonces, imaginaros que esto, a mí me gusta siempre explicarlo todo de una forma más práctica, ¿no? Esto es una célula, imaginaros que es una célula que tiene como los anclajes imaginaros la célula como una nave espacial, ¿no? Que tiene como los anclajes para que vayan llegando enzimas, hormonas que le van dando información o que le van transmitiendo cualquier tipo de sustancia. Esos receptores, hay algunos receptores que son receptores estrogénicos, y las sustancias fitoestrogénicas se acoplan a esos receptores. Por eso, aunque en muchos cursos me miráis así un poco raro cuando os digo que los fitoestrógenos son capaces de reequilibrarnos hormonalmente, es decir, que si tenemos un exceso de estrógeno nos lo regulan, y si tenemos un déficit pues aumentan, y dices, me miráis a veces como diciendo esto no puede ser posible, pero realmente es que lo que hacen es que si hay un exceso de estrógeno y compiten por anclarse a esos receptores, están regulando la cantidad de estrógenos que se acoplan a la célula, ¿vale? Entonces regulan el mecanismo estrogénico más que aumentar la cantidad de estrógeno. Pero si hay un déficit, estas sustancias tienen también un cierto poder estrogénico, mucho más débil, pero lo pueden equilibrar, ¿no? Y aparte tienen un montón de repercusión saludable, porque también actúan de manera beneficiosa en cánceres de tipo hormonales, pues puede ser cáncer de pecho, cáncer de próstata, etc. Y esto a lo mejor, no sé si os resuena, plantas fitoestrogénicas son, por ejemplo, el trébol rojo, que viene estupenda para regular sobre todo en problemas de la menopausia. La soja, aunque la soja ha tenido muchos estudios controvertidos, aunque hoy en día ya se ha demostrado que esos estudios estaban basados en animales,
que tienen un metabolismo completamente diferente al humano, y ahora está claro que realmente la soja es beneficiosa. Y sobre todo el contenido en isoflavona, que es lo que le da este carácter fitoestrogénico, es mayor en productos fermentados de la soja. El miso, la salsa de soja, el tofu, el tempeh, todos estos productos, ¿no? Bueno, y muchas otras plantas con este carácter. Vamos a hablar, como os digo, en el curso en detalle, pero quería aprovechar la oportunidad para hablaros del aspecto o de que realmente las sustancias fitoestrogénicas no son estrógenos, sino que ayudan a equilibrar los estrógenos. Fijaros qué maravilla, ¿no? O sea, que ni siquiera tenemos que saber cuál es el problema, ya esto te va a regular. De hecho, hay un término en inglés que se llama SERM, a ver si me sale, Selective Estrogen Receptor Modulator, fijaros la pronunciación, que más o menos es moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Es que lo tengo que pensar, porque está complicado. Y son sustancias incluso como las semillas de lino que hacen a la larga que te regulan hormonalmente, ¿no? Entonces, una maravilla. Bueno, vamos a la última parte del curso del domingo por la mañana. Empezamos de nuevo a las 10 con un tema súper importante, por eso tenemos 1 hora y media, que es el síndrome premenstrual, causas y estrategias herbales, ¿vale? Corregidme si me equivoco, pero la medicina convencional, prácticamente cuando existen demasiadas molestias con el síndrome premenstrual, o bien yo lo he escuchado personalmente y lo he escuchado también de amigas que han ido a ginecólogos, le han dicho, esto es lo que hay, o sobre todo si en la familia, no, es que en toda mi familia, mi abuela, mi prima, mi tía, mis tías, todas tenemos este problema, entonces es hereditario. Otra explicación que no es tampoco real. Y el tercer tratamiento es un tratamiento hormonal, ¿no? Con la píldora anticonceptiva para regular estos problemas. Y es verdad que lo regula, pero claro, el coste para regularlo es bastante alto. Yo estuve también tomando en mi juventud durante bastante tiempo la píldora anticonceptiva. Y después de dejarla de tomar, necesité como 3 años para regularme, ¿no? El acné, me sentía como, no sé si a vosotros ha pasado, ¿no? Como si tu cuerpo no fuera tu cuerpo, sobre todo en el momento de la ovulación, era terrible. Y en ese momento, hasta ese momento no me había hecho ningún tipo de pensamiento de si las hormonas era algo beneficioso o perjudicial. Pero en esos 3 años ya empecé a pensar, vale, pues quizás no sean tan inocuas si mi cuerpo está tardando tanto tiempo en volver a equilibrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto ahora hablaremos un poco, quiero dar algunas causas y algunas pautas que podéis probar, porque cada caso es único, o sea, de hecho es un síndrome, pero cada caso, cada persona es única, puede ser una mezcla de muchas causas, puede ser una causa tan sencilla, ya me estoy anticipando, pero puede ser una causa tan sencilla como una falta de hidratación crónica. Y bueno, es una cosa que tiene solución. O sea, eso es lo que me gustaría transmitiros. Si alguna tiene problemas, no perdáis la esperanza ni la paciencia e ir probando una cosa detrás de otra, porque lo podéis encontrar perfectamente. Después de este tema tan importante, a las 11:30... Uy, me acabo de dar cuenta que el domingo no hacemos pausa. Bueno, ya la integraré por ahí. De 11:30 a 12:30 hablaremos de los cuidados. Que esto es súper importante y además súper agradable. Es casi como el wellness del curso, ¿no? Algunas cosas, bueno, cómo regular el pH, cómo regular los balances hormonales, el cuidado del pecho, ¿no? Que el cuidado del pecho hoy en día es, bueno, pues me toco a ver si si veo algún bulto. En el momento que me vea algún bulto voy corriendo al ginecólogo. A partir de cierta edad las mamografías, pero nadie te dice cómo puedes cuidar el pecho, ¿no? Y hay remedios naturales, en otras culturas, por ejemplo, se hacen fabulosas cataplasmas de cacao que de alguna forma están dándole un cuidado al pecho, ¿no?
y bueno, segregando hormonas del cuidado, ¿no? La oxitocina, que es la hormona del amor, cuando uno se siente cuidado, cuando hace uno o una, en este caso, algo bueno por sí misma, se toma ese tiempo, se toma esos cuidados, tiene un efecto súper beneficioso, ¿vale? De estas cosas hablaremos también, de los cuidados de la vagina, premenstrual, postmenstrual y de tónicos uterinos que podemos tomar también en formato interno, ¿vale? Y ahora vendría la parte práctica, una cataplasma que realizaremos en pareja. Dependiendo de si seamos par o impar, pues yo le haré la cataplasma a la persona, luego nos turnaremos y veremos no solamente cómo se realiza una cataplasma, sino que tendremos la oportunidad de disfrutar también de los beneficios de esa cataplasma, ¿no? Y os aseguro que es una maravilla. Ayer mismo, porque justo estoy en mis días de luna, ahora mismo, y ayer me hice una cataplasma y es siempre, no sé, ese momento que te tomas, esos 20 minutos, que puede ser un poco más engorroso que tomarse una pastilla, pero el beneficio se nota desde el primer momento, os lo puedo asegurar, y creo que el conocer este uso que antiguamente lo usaban nuestras abuelas, incluso las enfermeras, tengo alguna foto por ahí que no la he puesto en la presentación, de enfermeras en hospitales antiguos colocando cataplasmas, ¿no? Qué maravilla, imaginaros ir ahora al hospital porque os pasa cualquier cosa y vienen a colocaros la cataplasma calentita, con la mantita, la bolsa de agua caliente. Sabes que eso sería en un mundo ideal, ¿no? Pero bueno, quizás volveremos a esto, quién sabe. Y bueno, a la 1:30 terminaremos, hablaremos de las dudas y de la despedida. Este es el contenido. Y ahora os quería hablar del síndrome premenstrual. Y aquí he puesto unas cuantas causas, veremos más, estas son las más importantes, ¿no? Y prácticamente la causa única que se trata en medicina, bueno, hay otras causas que ya son más de carácter físico, ¿no? Pero cuando no hay ninguna causa física, casi que únicamente se centran en un desequilibrio hormonal, ¿no? Un exceso normalmente de estrógeno. Pero ese exceso de estrógeno puede estar vinculado con un hígado congestionado. Esto lo digo muchísimo en los cursos porque es que suele ocurrir que tenemos los estrógenos se metabolizan, se reciclan en el hígado. Si nuestro hígado está congestionado y no trabaja bien, no se van a reciclar los estrógenos y puede que tengamos un exceso de estrógeno, pero no porque tengamos un exceso de producción, sino porque esos estrógenos no se metabolizan correctamente. Entonces, algunos remedios, de hecho, la medicina tradicional china tiene 2 vías y uno de los preparados que ellos recomiendan es un preparado que es un tónico prácticamente para el hígado, ¿vale? Tiene muchísimas plantas. Dentro de los preparados de la medicina tradicional china suelen tener muchas plantas de entre 7 y 10 y muchas de ellas es que tiene un nombre chino y no me lo he apuntado en la chuleta para comentároslo, ¿vale? Pero bueno, si alguna quiere saberlo, que me lo escriba y os lo pongo como comentario, ¿vale? Y bueno, lo digo para que sepáis que otras tradiciones ya lo tienen como causa, pero aquí yo creo que no es una causa que se contemple, ¿no? Y es uno en los protocolos de actuación que os voy a dar, es una de las primeras pautas que os recomiendo seguir. El primero es la hidratación, pero no me refiero a una hidratación, o sea, cuando sufrimos de una hidratación crónica, es decir, que no le damos suficiente agua a nuestro cuerpo, no se soluciona con que al día siguiente bebamos 2 litros de agua, ¿vale? Esa hidratación tiene que ocurrir poco a poco. De hecho, la gente que bebe poca agua, cuando bebe mucha agua o cuando empieza a beber mucha agua se siente mal, porque las células reciben la señal, viene agua, por fin podemos liberar toxina, y claro, el exceso de toxina de golpe hace que te entre malestar en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa rehidratación tenemos que hacerla poco a poco, tenemos que hacerla con ayuda de sustancias mucilaginosas
Y una vez que el cuerpo se vaya rehidratando, que se vayan rehidratando los fluidos, el líquido intersticial, los antiguos decían la sangre gorda, ¿no? La sangre densa, y hay muchos remedios para evitar esto, para purificar. Pero básicamente, fijaros, qué problema, la falta de hidratación puede incluso ser causa de migraña. O sea, fijaros, y es algo crónico para mucha gente, ¿no? Y yo, la verdad es que a día de hoy no sé si realmente esa recomendación de 2 litros de agua es lo adecuado para todos, porque cada uno tenemos diferentes constituciones. En mi casa, por ejemplo, mi hija es de secano totalmente, y desde pequeña me ha dicho: mamá, es que yo soy así. Pero sí que hay un nivel mínimo de agua necesario para que el cuerpo pueda realizar sus funciones, ¿vale? ¿Qué más causa? Un desequilibrio de la flora. Se habla mucho de la flora intestinal, se habla mucho de que cuando tomamos antibiótico tenemos que recuperar la flora intestinal, pero la flora vaginal queda igualmente perjudicada cuando tomamos antibióticos. Por lo tanto, a veces un desequilibrio bacteriano, o un desequilibrio en la microbiota, que se llama, puede también generar síndromes premenstruales. A veces está relacionado con problemas en la alimentación, a veces está relacionado con alergias alimenticias, con el síndrome del intestino permeable o el famoso SIBO, que bueno, es una nueva dolencia que se ha descubierto cuando existe crecimiento de bacterias en el intestino delgado, donde no tienen que estar. A lo mejor son bacterias beneficiosas, pero no tienen que estar ahí, y provocan mucho malestar, y esto también puede influenciar el que tengamos síndrome premenstrual, porque no somos una máquina con elementos aislados, ¿vale? Está todo relacionado. ¿Qué más causa? Secuelas del parto, y en general cualquier tipo de tensión muscular que pueda afectar al útero, ¿vale? Y que provoque, por ejemplo, contracciones durante la menstruación o incluso antes, ¿vale? Anemias también pueden ser una causa de síndrome premenstrual, un desequilibrio de pH, traumas de cualquier tipo, ¿vale? De tipo sexual o traumas psicológicos también pueden generar el síndrome premenstrual. Lo suyo es, si tenemos síndrome premenstrual de carácter grave, serio, en el sentido de que durante ciertos días en el ciclo estamos completamente anuladas, esto no es lo normal. Lo normal es que durante esos días tenemos que bajar un poco las actividades, ¿vale? Porque somos cíclicas y es un momento no de ponerse a hacer una maratón, sino de descansar. Sé que no todo el mundo tenemos la posibilidad de nuestro calendario adaptarnos al ciclo, pero también pienso que va a venir eso, ¿no? Y podemos intentar, ¿no?, poner reuniones más importantes en otros días, en fin, que algunas posibilidades tenemos de regular. Pero si ya el hecho de tener el periodo nos anula durante varios días, es que algo está mal, ¿vale? Y tenemos la suerte de que nuestro cuerpo nos avisa, ¿vale? Porque durante el ciclo, durante el menstruo, durante la menstruación, digamos que todo el organismo se centra en eso, y entonces se ponen de manifiesto ciertas dolencias que están ocultas, que a lo mejor no se ven a lo largo del mes, ¿no? Pero que en esos días pues se ponen de manifiesto. Y podemos regularla, podemos hacerlo, pero lo más seguro es que tengamos que aplicar diferentes disciplinas. A lo mejor tenemos que aumentar el nivel de agua, pero a lo mejor tenemos que hacer un tipo de deporte más adaptado a nuestro tipo estrogénico, y a lo mejor tenemos también que hacer una limpieza de hígado, y vamos a ver que poco a poco vamos a adquirir un nivel de normalidad. O sea, que no es algo utópico y por genética o por mala suerte te ha tocado a ti. Te lo digo porque yo también he estado en ese punto y todavía estoy en el proceso, porque es un proceso largo, pero sí que noto mejorías, ¿no?, cuando aplico sobre todo diferentes disciplinas. Y el estrés, que no lo he apuntado aquí, pero realmente tenía que haber puesto en grande estrés,
porque lo que hace el estrés es segregar mucho cortisol, y el cortisol es una hormona que bueno, tiene un montón de consecuencias negativas en el organismo, sobre todo si estamos segregando en un largo periodo de tiempo y a grandes cantidades con situaciones inflamatorias dentro del cuerpo, con cómo soportamos el dolor, cómo se regulan las otras hormonas. En fin, que lo voy a apuntar ahora mismo para que no se me olvide el estrés, pero lo que quiero deciros con este gráfico de aquí, que probéis diferentes aspectos, también la alimentación, ¿vale? Todos estos aspectos son muy importantes. Mira, aquí hay una cataplasma, todavía aquí luego colocamos una gasa por encima, esto es una forma, ¿no? Con cataplasma de arcilla, y que os quería mostrar. Vale, se me han olvidado un par de cosas, pero bueno, no puede contarse todo. A ver, es que me acabo de dar cuenta que no os he hablado. Bueno, os cuento rápidamente los desequilibrios por estrógeno. Esto es lo último, así un poco en detalle, que os voy a contar. Os recomiendo este libro, Medio Ambiente y Salud, de Carmen Valls-Llobet. A mí me encantó cuando lo leí. Y en este libro se habla mucho de los disruptores endocrinos. No sé si habéis oído hablar de ellos, de los ftalatos, del biofenal, libre de plásticos en general y sustancias sintéticas que se están inventando por el ser humano desde hace una serie de años, y que se llaman disruptores endocrinos porque esos mismos anclajes que os he dicho, donde los fitoesteroles se anclan, también se anclan esas sustancias. Y bueno, están relacionadas con un montón de dolencias. La más grave de todas es el cáncer, ¿no? Está demostrado que producen cáncer, y a día de hoy es que lo tenemos por todos lados. En el agua, en el mobiliario, en los instrumentos de cocina. Entonces, poco a poco vamos, claro que no pasa nada porque son microcantidades, ¿no? Pero el exceso o la cantidad se llaman estrógenos, porque vienen de fuera, y la cantidad de esos estrógenos artificiales o disruptores endocrinos nos producen una serie de molestias que nos perjudican directamente la salud. Desde aumento de peso, problemas de tipo cancerígeno, problemas del síndrome premenstrual, etcétera. Por eso es tan importante tomar los fitoestrógenos, porque los fitoestrógenos compiten especialmente con esas sustancias y no les dejan que se anclen, ¿no? No es totalmente la solución, deberemos tomar otras sustancias para eliminarlo, pero es parte de la solución, ¿vale? Si tenéis oportunidad, os recomiendo el libro, os repito, Medio Ambiente y Salud, de Carmen Valls-Llobet, ¿vale? Ahí habla, bueno, de todos estos problemas. Esta mujer es endocrina y resulta que uno de los primeros casos que tuvo fue el caso de muchas mujeres que trabajaban en una planta de un hospital donde se fumigó, y desde el momento en que se fumigó todas las mujeres empezaron a tener desequilibrios hormonales. El periodo, pues a algunas no las venía, a otras les venía cada 10 días o una cosa así. Me lo estoy inventando esa parte, ¿vale? Pero que todas tenían desequilibrio, y entonces a partir de ese momento ella empezó a centrarse y bueno, hace un estudio súper detallado con un montón de fuentes científicas y un montón de casos, porque se lleva dedicando desde hace muchos años al tema, y es un tema del que no se habla y que cada vez estaremos más afectados, ¿no? Porque cada vez vamos acumulando esas sustancias que hemos inventado el ser humano, pues el organismo no está acostumbrado a lidiar con ellas, ¿vale? Y no sabe cómo eliminarlas. Y aparte de tener esos efectos negativos, si no sabemos cómo eliminarlos, cada vez se van acumulando más, ¿no? Mientras más tejido graso tenemos, más la acumulamos. Y este es la causa por la que ese tipo de afecciones
afecta mayoritariamente más a las mujeres, porque normalmente tenemos más tejido graso que el hombre, ¿vale? Y los estudios de si esas sustancias son perjudiciales o no son perjudiciales se hacen sobre hombres. Entonces, pues no nos vale. Bueno, ya sí que me estoy yendo por las paredes. No porque me dé rabia la situación, sino porque me enrollo. Y os quería ya terminar la charla y hablaros de cómo realizar las inscripciones. Aquí tenéis un pequeño resumen. En el curso hablaremos de cómo reconocer las plantas y los usos tradicionales femeninos. Habéis visto la foto de la malva, que es una planta estupenda, que además es de amplio espectro porque podemos usarlo tanto para infecciones de orina como para candidiasis, o sea, no es fabuloso, que antes no tenían que hacer ningún diagnóstico porque usaban plantas que servía para todo. Hablaremos también o aprenderemos a reconocer nuestros ciclos, identificar desequilibrios hormonales, identificaremos nuestro temperamento herbal, nuestra constitución, para poder bueno, pues elegir con más tino qué plantas nos vienen bien. Realizaremos de forma práctica los óvulos vaginales, que os los llevaréis para casa, y las cataplasmas, que os digo que eso va a ser una maravilla. Y también hablaremos sobre los autocuidados y la puesta a punto. ¿Qué rutinas podemos aplicar a lo largo del ciclo menstrual para tener un mantenimiento? O sea, más allá de ir una vez al año al ginecólogo a analizar si hay algo malo, el hacer proactivamente ciertas rutinas que van a mejorar la salud femenina de cada una de las participantes, ¿no? El lugar va a ser en Alburquerque, presencial, en Extremadura. El precio es un precio reducido hasta el 30 de septiembre, bueno, porque a mí me sirve para programarme, entonces os hago un descuento de 25 euros a las que os apuntéis antes del 30 de septiembre y bueno, pues a vosotros también os viene bien ese descuento. Después del 30 de septiembre el precio sube a 150 euros, ¿vale? Me habéis preguntado qué pasa con las medidas de restricción del COVID, como esto no lo podemos controlar, ¿vale? En principio se devuelve el dinero hasta 3 semanas antes del comienzo del curso por motivos personales o por cualquier causa del COVID siempre. O sea, si ahí de repente cierran la provincia y no se puede entrar, pues evidentemente se cancela y se devuelve el dinero si la fecha que se pone de posponer el curso no viene bien a la participante sin problema. O en caso de que, bueno, pues mira, me han confinado porque he dado positivo en el COVID o porque he sido contacto directo, ahí tampoco hay ningún problema porque yo entiendo la situación que estamos y bueno, pues es así. Así que en esos casos, sin ningún problema, se devuelve el dinero. Y si no hay un caso de este tipo, hasta una semana antes se devuelve, o sea, 3 semanas antes el precio completo y una semana antes el 50% del precio. Si por cualquier motivo habéis cambiado de opinión o os queréis apuntar a otro curso o lo que sea, pues también se devuelve el dinero si encontráis una sustituta, ¿vale? Eso tampoco sería ningún problema. Si me decís, no, yo no puedo, pero viene mi prima, pues perfecto, ¿vale? Participantes os he comentado de 5 a 7 como máximo y las inscripciones podéis escribirme un email a info@herbanostra.net o mandarme un WhatsApp al 717, parece como un anuncio de televisión, al 717-714-680. Os mandaré, bueno, aquí tenéis un formulario de Google, lo pondré también en la descripción del vídeo para que podáis pinchar directamente, donde os explico pues lo que os he contado ahora del precio del curso, lo que incluye el taller y lo que no incluye. La comida no está incluida ni el alojamiento, ¿vale? Pero os puedo ayudar si queréis quedaros aquí a poneros en contacto con las residencias o los alojamientos rurales que tenemos en el pueblo. Aquí tenéis un resumen del horario y bueno, los datos que necesito para ponerme en contacto con vosotros, ¿no? El teléfono, el nombre, la procedencia, me refiero de dónde sois, ¿no? Para tener en cuenta, sobre todo, pues bueno, si a alguien no le importa compartir viaje y venís del mismo sitio, pues siempre está bien para cuidar el medio ambiente, no gastar
tanta gasolina, ¿no? Y aquí tenéis el cartel que lo he estado dibujando. Algunas cosas están hechas con Photoshop, pero me relaja mucho el tema de la acuarela, que me tiene un poco pillada últimamente. Vale, bueno, pues esto es todo. Si queréis información en general sobre Herba Nostra, podéis encontrarme en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube. No cuelgo tanta información como me gustaría. Últimamente, además, he quitado las redes sociales del móvil. La tengo solo con el ordenador y lo tengo pautado porque estaba viendo que me estaba desequilibrando mucho, me enganchaba y quiero tener otra vez más vida en esta dimensión real y no en la dimensión de los likes y las publicaciones. Entonces, bueno, os respondo a través de las redes, pero tardaré a lo mejor un poquito más que antes. Y si no, bueno, pues en herbanostra.net tengo mi blog, que tengo algunas entradas para que veáis un poco mi forma de hacer las cosas, de compaginar los estudios científicos con la sabiduría popular, que para mí me parece que están al mismo nivel. Son las dos igual de legítimas y eso trato de transmitir en los cursos. Y ya está. Cualquier duda, cualquier tema que no haya quedado claro, podéis escribirme en cualquier momento. Os repito la dirección de email: info@herbanostra.net y estamos en contacto. Ya hay algunas personas inscritas y como sabéis son 5 o 7 plazas, así que si os resuena y os interesa, pues no tardéis en inscribiros, también porque hasta final de este mes tiene ventaja el precio. Y por supuesto, si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues os lo agradezco de antemano que compartáis la publicación. Un beso para todas y me voy, que tengo que ir a cenar con mis niños que me están esperando.